Muy bien, vamos a dar continuidad al tema generalidades de la fisiopatología, ¿no? En la clase anterior nosotros estudiamos algunos conceptos y definiciones acerca de lo que es algunos conceptos básicos, ¿no? Que nosotros debemos estudiar y también en la cual nosotros debemos conocer, ¿no? Como por ejemplo lo que es eh, la patología, lo que es la patología clínica, ¿no? La definición por sí solo de lo que es la fisiopatología, ¿cierto? Conocemos lo que es la fisiopatología, que son algunos trastornos, ¿no? Que están involucrados desde la anatomía, desde la histología, desde lo que es la embriología, y eso se va conformando, ¿no? Con otras dolencias en la cual simplemente esas enfermedades eh, desencadenan ya alguna otra enfermedad. Entonces, nosotros vamos a conocer lo que es el proceso patológico, ¿no? En un tema más siguiente, nosotros vamos a conocer cómo se da el proceso patológico, ¿no? Cómo eso evoluciona, ¿cierto? Conocemos sus definiciones, sus ramas, ¿no? Lo que es la clínica también, ¿cierto? Nosotros aprendimos lo que es la síndrome, que es la síndrome está formado por síntomas y signos, ¿no? Aprendimos la definición de síntomas y síntomas, ¿no? Los signos, ¿cierto? Y los mecanismos. Aprendimos también los conceptos acerca de la salud. Aprendimos los conceptos que se dan, ¿no? La Asamblea Mundial, lo que da, lo que es la ONU, el Departamento Americano de Estudios del Corazón, ¿ya? Y vamos a estudiar lo que es la salud, ¿no? Y sus estados de adaptación, lo que es realmente la enfermedad, ¿no? Y por sí solo, ustedes también ya estudiaron, ¿no? Dentro de lo que es la medicina social y salud pública, las determinantes de salud, ¿no? Las determinantes de salud es la idea de las determinantes de salud es hacer con que a través de esas determinantes, a través de esos estudios, se pueden hacer prevenciones, ¿no? De personas libres de enfermedad, personas libres de discapacidad, personas libres de lesiones o también de alguna muerte súbita, ¿no? La muerte súbita, ya, cuando decimos muerte súbita, básicamente es una muerte sin causa aparente. O sea, es una muerte de una persona, de un paciente, pero no se tiene una causa aparente. Y nosotros no podemos poner, por ejemplo, en el atestado de defunción, en el atestado de óbito, que el paciente ha tenido una muerte súbita, sino que nosotros debemos poner ahí realmente cuál fue la causa de la muerte. Y en base a eso, nosotros vamos a lograr, ¿no? También lo que es la equidad, ¿no? Anteriormente explicamos lo que es la igualdad, lo que es la equidad en la salud. Nosotros con base a las determinantes de salud podemos también eliminar las disparidades, ¿no? Entre la sociedad, entre las clases sociales, haciendo que nosotros promovemos una buena salud para todos. Y a partir de eso también se pueda simplemente promover buenas conductas, ¿ya? Se va a promover buenas conductas. Existen también los mecanismos de compensación. Los mecanismos de compensación, ¿no? Anteriormente nosotros explicamos acerca de algunos de los mecanismos de compensación, que muchas veces esos mecanismos tienen la idea de fomentar o de sanar alguna enfermedad que tenga el paciente, pero lo que pasa es que este mecanismo de compensación lo que más hace es danificar la salud del paciente.
o desapreciarse la salud del paciente o deteriorarse la salud del paciente, ¿no ve? Por ejemplo, una simple sobrecarga del gasto cardíaco porque el paciente tiene, por ejemplo, una hipertensión arterial descompensada, ¿ya? Sabemos que la hipertensión arterial no tiene una cura, sino que nosotros vamos a tener pacientes hipertensos compensados y pacientes hipertensos descompensados, ¿cierto? Entonces, estos tipos de pacientes que nosotros vamos a tener, se puede elevar, ¿no? O coadyuvar que lleve algún mecanismo de compensación. Por ejemplo, un simple aumento de los gastos cardíacos simplemente puede aumentar la frecuencia cardíaca por un bajo volumen, un bajo gasto cardíaco, y simplemente esto causa una hipertrofia, ¿no? Y una vez que tenga la hipertrofia, el paciente va a ingresar en una insuficiencia cardíaca, y la insuficiencia cardíaca ya el paciente no, básicamente va evoluyendo y simplemente no va a tener las condiciones necesarias de tener una vida adecuada, una vida saludable o una vida que se valga la pena vivir, ¿no? Entonces aprendimos también, ¿no?, cómo se hacen los dados para la cardiomegalia y pasamos lo que es la célula, ¿no? Bien, acerca de las células no vamos a entrar en muchos detalles, pero sabemos que la célula es la unidad estructural y funcional de todo ser vivo, tiene estructuras anatómicas, cada una tiene sus funciones, sus procesos fisiológicos, y cada uno tiene algunos procesos, ¿no?, de producir energía. Usted sabe que todo lo que nosotros comemos, la idea es convertir, ¿no?, todos esos nutrientes, todos esos lipídios, grasas, ¿no ve?, carbohidratos, minerales, todo eso, la idea es transformar eso en algún tipo de energía, ¿ya? Esta energía nosotros conocemos como ATP. El cuerpo se mueve, se plantea a través de ATP. El ATP es necesario para la energía celular. El ATP es necesario para la degradación de glucosa, de proteínas, ¿no ve? Es necesario para hacer toda la degradación dentro de la célula. Usted sabe que la célula tiene estructura y tiene funciones, ¿no? Tiene sus organelas. Estas organelas tienen funciones, ¿no? Ustedes saben, tiene su membrana plasmática, tiene su retículo endoplasmático, pero algunas se destacan, ¿no ve? Por ejemplo, el citoplasma. El citoplasma está ahí dentro de la célula. Es compuesto básicamente de un líquido intracelular. Nosotros vamos a estudiar el líquido intracelular. Dentro de ese citoplasma, dentro de esa lacuna, nosotros tenemos las organelas, ¿no?, que nosotros conocemos, como por ejemplo la mitocondria. La mitocondria, que tiene básicamente tres funciones esenciales en la célula: una que es la producción de energía, otra que es la respiración celular, y una que no está escrita ahí, que sería el almacenamiento de esta energía que es producida. Los ribosomas es encargado de la síntesis de proteína. El retículo endoplasmático, ¿no?, se divide en dos: el retículo endoplasmático rugoso y el retículo endoplasmático liso. El retículo endoplasmático rugoso va a producir proteína y el retículo endoplasmático liso va a producir lipídio, ¿cierto? Todo eso se encarga esas estructuras de la célula, ¿no? Claro, nosotros no vamos a pasar uno por uno porque ustedes ya están cansados de estudiar células, ¿no ve? Pero algunas cosas interesantes, ¿no? Ustedes recordan, por ejemplo, que la membrana plasmática es formada por una bicapa lipídica, y esta bicapa lipídica tiene estructuras, tiene áreas que es hidrofóbica, tiene áreas que es hidrofílica, ¿no ve? Y que esta bicapa lipídica, formada ahí de fosfolipídicos y proteínas, por tener esas propiedades hidrofóbicas, va a controlar el paso de agua del intracelular para el extracelular. Cuando nosotros estudiamos edema, si ustedes tienen que manejar bien, muy bien, lo que es la membrana de la célula,
que es esta bicapa lipídica. Ustedes no tienen que tener duda sobre áreas hidrofóbicas y áreas hidrofílicas. Hidrofóbica porque tiene aversión al agua, ¿no ve? Por ejemplo, la gordura no se mezcla con agua. Y esta es la idea, es una bicapa fosfolipídica, o sea, formado de lipídios, ¿cierto? Pero hay áreas que es hidrofílica, fílica, o sea, tiene afinidad por agua. Simples. ¿Cómo funciona eso? Tenemos una barrera y dentro de esa barrera, ¿no? Que es una barrera hidrofóbica, o sea, va a repelir agua. Nosotros tenemos áreas, una área específica formada de glucoproteínas. Es como si fuera una puerta. Es una área hidrofílica. O sea, solamente en esta área, solamente en esta región va a permitir el paso de agua del intracelular para el extracelular. ¿Ok? Entonces es a través de esas estructuras, por ejemplo, que se controla esas regiones hidrofóbicas. Pero, consecuentemente, es necesario, por ejemplo, cantidades de sodio, potasio, magnesio, cloro. Es de acuerdo a esta cantidad que va a influenciar, por ejemplo, el pase de agua y nutrientes para el intra y el extracelular. ¿Ya? A través de esta puerta, a través de regiones hidrofílicas, porque el agua solamente va a pasar por esta región, ¿cierto? Entonces, es con este mecanismo fisiológico que por algún motivo puede estar alterado. Por ejemplo, nosotros vamos a estudiar lo que son los electrolitos. ¿Ya? Son sodio, calcio, potasio, magnesio. Por ejemplo, si el paciente tiene una hipernatremia, el paciente puede deshidratarse. Si el paciente tiene una hiponatremia, una disminución del sodio, el paciente puede edematizarse. Entonces ahí está explicado, ¿no? Usted sabe que el agua siempre va a acompañar el sodio, ¿no? Si el sodio está en el intracelular, las células van a quedar hinchadas. Si extravasa para el tercer espacio, va a provocar edema, ¿no? Y esta va a influenciar en el gasto cardíaco, por ejemplo. Va a influenciar en la formación de edemas. Hay dos tipos de edemas, ¿no? Hay un edema que es blanco y hay un edema que es rojo, por si acaso. Ya más adelante vamos a estudiar la diferencia entre uno y otro. Pero es interesante, un edema es provocado a nivel renal y otro edema es provocado a nivel cardiovascular. Entonces, cuando ustedes miran un paciente, por ejemplo, un edema blanco es un edema blanco, la piel se ve blanca, pálida, diferente de la roja, ¿no? Que se ve morada, que se ve de un color como si estuviera inflamada la piel, por ejemplo. Un edema blanco no tiene dolor, diferente del edema rojo que tiene dolor. Y ahí usted, por ejemplo, puede diferenciarse como clínico. Es un edema blanco. Si es un edema blanco, ¿no ve? Si estamos hablando de edema, si es un edema blanco, le voy a direccionar al nefrólogo. Si es un edema rojo, le voy a mandar al paciente al cardiólogo. ¿Ya? Y ahí, por un único paciente, por un único edema, ustedes consiguen hacer o definir para dónde el paciente va a seguir el siguiente paso. ¿Ok? Claro, ahorita no vamos a entrar en detalle. Es solamente para atentar a la curiosidad de ustedes. Las funciones de la célula, ¿no? Las funciones de las células como respiración, reproducción, ¿no? A través de las células gonadales, a través de la mitosis y de la meiose.
Funciones especializadas, ¿no? Por ejemplo, las células tienen funciones locomotrices, tienen función de conducción, impulsos nerviosos, tienen función de absorción, tienen función de secreción, ¿no? De hormonas, tienen función de excreción, eliminación, ¿no? De desechos del metabolismo. Existen varios tipos de células, ¿no? Células epiteliales, células del tejido conectivo, células musculares y células nerviosas. Son los 4 tipos de células que existen, ¿no? O básicamente los 4 tipos de células que forman los tejidos, ¿cierto? Son células epiteliales, células del tejido conectivo, son células musculares y células nerviosas, ¿no? ¿Cierto? Del tejido epitelial se va a dividir en tejido de revestimiento y tejido glandular. Del tejido conectivo, ¿no? Se divide en propiamente dicho y especializado. Dentro de especializado tenemos hueso, cartilagem, tenemos tejido adiposo y tenemos sangre. Dentro del tejido muscular, dentro del músculo, ya que ustedes tienen que, ya saben, tenemos músculos estriado y tenemos músculo liso, ¿no? O también podemos tener músculos voluntarios y músculos involuntarios, ¿cierto? Y esta musculatura va a controlar todo el cuerpo, perdón, y estas células no va a controlar todo el cuerpo. Las combinaciones de las actividades o de las funciones que ejerce estas células, de las funciones que desencadena esta célula, va a desempeñar estas funciones, ¿no? Entonces son estas células que simplesmente va a controlar el cuerpo. Son estas células que se encargan del metabolismo. Son estas células que se encargan de la homeostasis, pero hay un siguiente. Estas células necesitan de aporte nutricionales. Estas células necesitan de aporte de oxígeno. Estas células necesitan de un buen funcionamiento de todo el sistema, ¿cierto? Ya hablamos de las neuronas, ¿no? Bien, como todo esto depende de uno del otro, nosotros sabemos, por ejemplo, que el cuerpo es formado de células, ¿cierto? Es formado de células. Las células forman los tejidos. Los tejidos forman los órganos. Los órganos forman los sistemas y aparatos, ¿cierto? Todo eso es un sistema. ¿Qué significa? Cuando yo tengo una célula que está enferma, se va a poner mal el tejido. El tejido va a provocar, ¿no? Va a provocar una discapacidad en el órgano. Perdona el perro, ¿no? Perdoa o cachorro, não tem como controlar ele. Tá? Deve que chega muito alto para vocês o som. Não tem como eu controlar o volume. ¿Ya? Entonces, cuando hay enfermo, por ejemplo, una célula, la célula también pone enfermo el tejido, ¿no? Puede poner enfermo los órganos. Y los órganos, simplemente, cuando un órgano deja de funcionar en su totalidad, simplemente nosotros vamos a tener una alteración en los sistemas, ¿cierto? Ahora, ¿cuál es la idea? La idea es pésima, ¿no? Porque, por ejemplo, una única alteración, un único cambio, ¿ya? Un único cambio en este funcionamiento de la célula pueden provocar, ¿no? En el caso, provoca el estrés celular
y el estrés celular va a provocar lo que es la enfermedad, ¿cierto? Claro, la célula tiene el poder de regeneración, ¿no? Las células tienen esta capacidad. Ustedes saben que la célula tiene esta propiedad. Las células se regeneran. Pero cuando hay ciertos modificadores o ciertos tipos de lesiones que son irreversibles, que no tienen recuperación, por ejemplo, puede causar la muerte de la célula. Puede causar la apoptosis, que es la muerte celular programada. Puede causar la necrosis e incluso puede provocar la lisis, la completa destrucción de la célula. ¿Cierto? Entonces, dentro de la fisiopatología, nosotros vamos a entender que cualquier cambio a nivel celular provoca modificación en los tejidos. Modificaciones en los tejidos significa que va a producir igualmente modificaciones en los órganos. Modificaciones en los órganos va a producir toda una descompensación del cíclico de los sistemas. ¿No ve? Sabemos que el sistema es cíclico. Se da por ciclos. ¿No ve? Por ejemplo, el sistema cardiovascular, usted sabe, por ejemplo, que nosotros respiramos. Ya. El acto de nosotros respirar, nosotros estamos insertando ahí lo que son las moléculas de oxígeno. Llega en los alvéolos del pulmón y este oxígeno ingresa dentro de la hemoglobina. Claro, para ingresar dentro de la hemoglobina, ¿no ve? Es necesaria ahí una molécula de ferritina, es necesario tener fierro en el organismo, necesario tener la transferrina, ¿cierto? Entonces las moléculas de oxígeno se unen a las moléculas de hemoglobina, formando la oxihemoglobina. Ya, ustedes saben, ustedes ya aprendieron eso. Una vez que está ahí la célula cargada de oxígeno, la célula se va al torrente sanguíneo. ¿No ve? Ya está en la torrente sanguínea. Está dentro del sistema cardiocirculatorio. Y eso pasa por una bomba, ¿no? Que es el corazón, que es impulsionado por los ventrículos, por las aurículas. Y esto es distribuido por el cuerpo a través de lo que es los vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos, existen 3 tipos de vasos sanguíneos, ¿no ve? Existen 3 tipos de vasos sanguíneos. Las arterias, las venas, ¿no ve? Y los capilares. Entonces existen 3 tipos de vasos: arterias, venas y capilares. Usted sabe cuando existe alguna alteraciones, por ejemplo, hay una placa de ateroma en este transcurso. Esta placa de ateroma, por ejemplo, va a impedir que las células de los eritrocitos, la oxihemoglobina, atraviese, por ejemplo, para las venas, que no llegue, por ejemplo, oxígeno dentro del músculo, que no llegue nutrientes dentro del músculo, que no llegue glucosa, que esta molécula de oxígeno no participe del metabolismo celular, que esta molécula que iba a servir, ¿no?, de formación de ATP, ahora ya no va a servir de nada. ¿Por qué? Porque se está bloqueando el pasaje, no le deja pasar la hemoglobina, ¿no ve? Entonces esta molécula no va a seguir su percurso. ¿Y qué eso va a difundir? ¿Qué eso va a causar? Eso va a causar un estrés de todos los órganos. La baja cantidad de oxígeno va a provocar algunas enfermedades. La baja cantidad, por ejemplo, de fierro en el cuerpo, la persona que es anémica va a transportar menor cantidad de oxígeno, va a transportar menor cantidad de moléculas de CO2, ¿no ve? Y eso va a tener implicaciones. Y esto es el estrés que causa, ¿ya? Esas son modificaciones o son interacciones con el funcionamiento normal del organismo.
con el funcionamiento normal de la célula, con el funcionamiento normal del tejido, del órgano y del sistema. Entonces si el sistema, por ejemplo, si el sistema cardiovascular no funciona, ¿qué otras implicaciones puede tener? Claro, él va a joder a otros sistemas, ¿no ve? Simples. Entonces él va a perjudicar otros sistemas. Puede perjudicar, por ejemplo, el sistema nervioso, claro. Puede provocar alteraciones en el sistema locomotor. Por ejemplo, si no hay energía, por ejemplo, ¿cómo la persona va a locomoverse, no? Claro, eso a largo plazo, ¿no? O sea, la persona va a quedar ahí letárgica, ¿no ve? Lerda, preguiçosa, desanimada, no tiene ganas de hacer nada. O sea, perjudica, ¿no? Y así sabemos que todos los sistemas y aparatos están interligados entre sí. Uno depende del otro. Si uno no funciona bien, el otro no va a funcionar bien igual. ¿Cierto? Y eso son modificaciones del funcionamiento. ¿Ya? Una célula cuando está buena puede enfermarse. Una vez que se enferma hay dos caminos, ¿no ve? Hay dos caminos. Un camino que va a ser lesiones que son reversibles, que puede la célula recuperarse, y lesiones que son irreversibles, que las células no hay cómo recuperar. ¿Ya? Existe condensación de la del núcleo, ¿ya? Hay hinchazo de la célula se destruye, hay las metaplasias y empieza a deteriorarse. ¿Ok? Ahora entramos en algunos conceptos, ¿no? Por ejemplo, adaptación. Adaptación es este tema, ¿no?, que nosotros ya vamos, los mecanismos de compensación, por ejemplo. Mecanismos de compensación son adaptaciones que el cuerpo hace para aún intentar revertir el proceso patológico, ¿no?, para no causar la enfermedad. Por ejemplo, la adaptación es el cambio celular por estrés causado por las reservas, ¿no? La atrofia es la disminución del tamaño de la célula. Por ejemplo, una persona que está acamada, una persona que está en la cama, puede tener atrofia, ¿no?, de las células. Y eso causa atrofia, por ejemplo, de los músculos. Pero es una alteración reversible. Al paso que la persona se alimenta bien, tiene una buena salud, la persona empieza a hacer ejercicio físico, esta célula que anteriormente era atrofiada, empieza a regenerarse. ¿Ok? Existe también la hipertrofia, ¿no? La hipertrofia es el aumento del tamaño de la célula, debido a un aumento de la carga de trabajo. O sea, si existe, ¿no?, un aumento, una sobrecarga de trabajo, la célula se va a hipertrofiar, ¿no? Pero hay dos causas fisiológicas. Una que es fisiológica, ¿no?, que no causa la enfermedad. Por ejemplo, malhar, por ejemplo, hacer gimnasio, es una causa fisiológica. ¿Ya? Aumentó de tamaño, causa fisiológica. Ahora la causa patológica es por alguna enfermedad. ¿Ya? Por ejemplo, las mujeres que hacen Papa Nicolau, ¿no?, puede ver que hay presencia de células hipertróficas, un montón de causas. Hay alguna alteración, ¿no?, en el cervix, por ejemplo. Ahora la hiperplasia. La hiperplasia sería el aumento del número de células. Existen tres tipos, ¿no? Las fisiológicas, por el cambio normal, por ejemplo la piel, ¿no? La piel sufre hiperplasia. La piel causa hiperplasia, ¿no? O sea, la célula ocurre la descamación, ¿no? Usted sabe que la descamación es el cambio de células, ¿no? Las células de la piel se renovan. Por ejemplo, las células del túbulo contorneado de la vejiga, por ejemplo. O sea, las células de la vejiga, ¿no? Nosotros urinamos células, por ejemplo. Si nosotros hacemos un examen de orina, nosotros vamos a encontrar células.
Y eso no significa que está mal, significa que hay una descamación natural, una descamación normal, ¿no ve? Hasta porque durante el proceso fisiológico, usted sabe que nosotros tenemos las células y las células están uniéndose una por la otra a través de lo que son los hemidesmosomas y desmosomas, ¿no ve? A través de las células, célula con célula está unida por desmosomas y tejido con tejido está unido por hemidesmosomas. Una vez que esos mecanismos que ligan, ¿ya?, las células se desgastan, simplesmente las células se sueltan, ¿ya? Y ahí viene otra célula, ¿ok? Viene desde la camada basal, ¿no?, hasta los estratos, ¿no? ¿Recuerdan los estratos de la piel? Desde el estrato basal hasta el estrato córneo, ¿no? Las células van cambiándose, ¿no? Las células van sufriendo hiperplasia. Ya, pero hay hiperplasia compensatoria, ¿no?, por disminución del tejido. Claro, si el tejido disminuye, va a disminuir también, va a aumentar lo que es la cantidad de células. Hay también los procesos patológicos, ¿no?, que serían una hiperplasia maligna, ¿no? Todo eso que hablamos es una hiperplasia benigna. Eso patológico sería una hiperplasia maligna. ¿Por qué? Porque existe una estimulación hormonal excesiva, ¿ya? Ahora, la metaplasia. La metaplasia es la sustitución de la célula madura por otra diferenciada, ¿ok? Cuando, por ejemplo, existe una irritación o algún tipo de inflamación. Existen dos tipos igualmente, las fisiológicas y las patológicas. Las fisiológicas son transitorias y las patológicas son irreversibles, como por ejemplo las toxinas o el estrés extrínseco. También tenemos la displasia. La displasia sería la proliferación celular anormal. Displasia y metaplasia son cosas distintas y también diferencia de hiperplasia. Hiperplasia no significa, por ejemplo, muchos dicen cáncer. No es. Es diferente de metaplasia, ¿ya?, cuando existe alguna inflamación. Y la displasia, sí, la displasia, eso sí es un proceso cancerígeno, donde una única célula enferma va a provocar la enfermedad en las demás células vecinas, las demás células adyacentes. Entonces yo tengo una célula, por ejemplo, yo tengo una célula acá, esta célula se enferma, se pone loca, y las otras células que están a su lado, que no tenían ningún problema, está todo su funcionamiento normal, esta única célula empieza a ponerse enferma las otras células. Y eso sí es la displasia, ¿ya? Las células se van a cambiar de formato, las células se van a cambiar de función y las células se van a cambiar de aspecto, ¿ya? Y eso seguramente son procesos patológicos. Ahora, las lesiones, ¿no? Las lesiones celulares. Las lesiones celulares pueden ser de varios tipos, ¿ya? Como por ejemplo, lesión a través de toxinas. Puede ser toxinas endógenas o exógenas. Infecciones, ¿no?, por virus, hongos, bacterias, parásitos, ¿ok? Todo eso causa lesión celular. Virus causa lesión celular, hongos causa lesión celular, bacterias mucho más, ¿no? Y parásitos también. La diferencia es que algunos causan mayor malignidad y otros no. Lesiones físicas, ¿no? Lesiones térmicas, mecánicas, químicas, puede causar procesos de enfermedad, puede causar procesos patológicos, ¿no?, o simplemente lesión por déficit. Por ejemplo, por pérdida, ¿no?, del metabolismo, por el aporte insuficiente. Entonces, cuando hay una pérdida de ese aporte,
hay pérdida, por ejemplo, de oxígeno, las células empiezan a sufrir, ¿no? Las células necesitan de oxígeno para sobrevivir. Entonces las células empiezan a ponerse mal, ¿no? Entonces eso sería una lesión por déficit. No solamente déficit de oxígeno, déficit de nutrientes igual. Por ejemplo, más adelante nosotros vamos a estudiar, por ejemplo, una síndrome, que es la síndrome de la realimentación. Síndrome de la realimentación. Es cuando una persona se pasa mucho tiempo sin comer y luego después la persona empieza a comer. Y eso es fatal. ¿Ya? Tiene que tener control, tiene que tener control estricto sobre lo que la persona va a comer. No es, por ejemplo, una persona se pasa 10 días sin comer. No es que la persona, por ejemplo, una persona se pierde en la floresta amazónica ahí, no sé dónde, ¿no es? Estaba ahí cazando murciélagos, por ejemplo. Ahí la persona se pierde en la mata, ya se pierde en el monte, se pierde en la floresta. Y esta persona pasa 10 días sin comer, sin tomar agua, nada. ¿Qué pasa con el organismo cuando la persona empieza a comer? Recuerda que el cuerpo necesita de glucosa. El cuerpo necesita de glucosa. Y con el pasar del tiempo, el cuerpo se va consumiendo. O sea, ¿dónde está la reserva de glucosa? Ah, la reserva de glucosa está en el hígado. Ah, ¿tiene glucagón? Sí, tiene glucagón. Ya, vamos a hacer gluconeogénesis. Ya, perfecto. Ya vamos a hacer gluconeogénesis. Ya. Ya no tiene más glucosa. Se ha terminado la glucosa del hígado. Ya está por el 7º día. ¿Dónde hay glucosa? Ah, hay glucosa en los músculos. Ah, el músculo también es reserva de glucosa. Sí, es una reserva de glucosa. Ya vamos a empezar a consumir la glucosa. Pero cuando de golpe, por ejemplo, se encuentra la persona, no es simplemente agarrar a la persona y ya se vamos a una churrasquería, vamos a comer de todo. No, no es eso. La persona no puede. No puede. ¿Por qué? Eso nosotros vamos a estudiar en otro capítulo. ¿Ya? Ustedes van a saber el por qué. Síndrome de la realimentación. Si tienen curiosidad, van a buscar eso. Eso es tema de examen. ¿Ya? Pero más adelante. Unos 4 temas más adelante. Hay también lo que es la degeneración celular. Cuando hay un daño subletal, ¿no? En el citoplasma o algún órgano activo. O simplemente por el envejecimiento celular, ¿no? Cuando hay una pérdida de la estructura y de la función. Ahí va a ocurrir lo que es la apoptosis, ¿no? La muerte celular, ¿no? La muerte celular puede ser de varios factores, ¿no? Varios factores intrínsecos, varios factores extrínsecos, ¿ya? La muerte de una célula puede ser causada, ¿no? Por ejemplo, lo que es la apoptosis, que es una muerte celular programada, ¿no? Existe una autodigestión. Pero ahí ustedes tienen que conocer el concepto, ¿no? ¿Qué es apoptosis? ¿Qué es necrosis? ¿Cuáles son las principales alteraciones? ¿Ya? Y aquí hay un cuadro acá, en la cual ustedes van a ver, ¿ya? Las principales diferencias entre la necrosis y la apoptosis. ¿Qué ocurre dentro del citoplasma? ¿Ya? ¿Qué ocurre dentro de la célula? La necrosis, ¿no? La necrosis puede ser por varios tipos. Puede ser necrosis coagulativa por enzimas, ¿ya? Por ejemplo, en el corazón. Necrosis gaseosas por desintegración de persistencia de residuos. Necrosis por grasa y necrosis por coagulación. Esos temas yo no voy a entrar en detalle porque ese es un tema de patología. Ustedes van a ver en patología, los tipos de necrosis y gangrenas, ¿ya? Coagulativa, gaseosa, por grasa, coagulación, ¿ok? Pero tienen que saber las principales, ¿no? ¿Cuáles son? Ahí tiene la necrosis gangrenosa, ¿no? La necrosis gangrenosa es la pérdida de la irrigación. Eso va a causar una coagulación sanguínea
y luego va a producir una proliferación bacteriana. Ya ahí tiene una imagen con una necrosis, sus principales alteraciones celulares, ¿no? Que va a ser una gangrena también, por ejemplo, puede tener una gangrena seca, una gangrena mínima por una invasión bacteriana. Hay también lo que es la gangrena húmeda, ¿no? Que va a ser formado más por una necrosis y por una liquefacción. También nosotros vamos a tener lo que es la gangrena gaseosa, producida por toxinas y también por bacterias, ¿ya? Y eso puede provocar una diseminación rápida y mortal. Claro, eso siempre acompañado de sepsis, ¿ok? Acompañado de sepsis. Ya, vamos a seguir. Entonces, siempre estas gangrenas siempre va a estar acompañado por sepsis. ¿Qué es una sepsis? Sepsis es una invasión bacteriana generalizada. Ya, por ejemplo, aquí nosotros tenemos este pie está enfermo, ¿no? Hay un pie, se ha empezado la gangrena, se ha provocado una pérdida de irrigación. Una pregunta, ¿cómo ocurre la pérdida de una irrigación? ¿Ya? ¿Cómo ocurre? ¿Qué ustedes creen que causa una pérdida de irrigación? Venas varicosas. Ya las famosas varices. ¿No ven? Las venas varicosas. También las tromboses, ¿no ven? Las tromboses, embolías. ¿Ya? Eso va a causar una pérdida de irrigación. Si hay una pérdida de irrigación de ese pie, significa que nosotros vamos a tener ahí lo que es una insuficiencia vascular, ¿no? Entonces nosotros vamos a tener una insuficiencia vascular. Una vez que hay una insuficiencia vascular, puede ser tanto vascular o también arterial, ¿ok? Una insuficiencia circulatoria. Claro, insuficiencia circulatoria se divide en vascular y arterial, ¿cierto? Las insuficiencias vasculares, nosotros tenemos, por ejemplo, las varices. La arterial, trombosis, trombos, ¿no ven? Causa una insuficiencia. A partir de eso, hay una invasión de bacteria. Por ejemplo, una hormiga. Una simple hormiga, una formiga, hace una picar ahí y eso empieza a tener una proliferación de bacteria. Bien, por no tener aportes ricos en oxígeno, no está llegando, por ejemplo, oxígeno en una cantidad suficiente, estas células que están lesionadas, simplesmente no van a conseguir a regenerarse. Y una vez que no consigue regenerarse, empieza la bacteria a aprovecharse de la situación. Entonces empieza a tener una invasión bacteriana. ¿Ya? Entonces nosotros tenemos una pérdida de irrigación, o sea, una disminución de irrigación. Tenemos una pérdida de irrigación. Luego tenemos también una disminución de la circulación de nutrientes, ¿no ve? De minerales, de oxígeno. Hay un creciente aumento de CO2 y eso favorece el crecimiento bacteriano, por si acaso, ¿ya? Eso favorece. Entonces, consecuentemente, nosotros vamos a tener una
un sitio, un local, ¿no? Un sitio, un local adequado a bactérias. Perfeito? É um ambiente anaeróbico. E por ser um ambiente anaeróbico, as bactérias estão em casa. As bactérias estão em sua casa. Perfeito? E que passa? Quando há uma grande quantidade de infecção, essa infecção se passa ¿no ve? Esta infecção se passa desde, por exemplo, de la piel, estava, por exemplo, em la piel. E esta mesma infecção se passa a la torrente sanguínea, se passa para la sangre, se alcança los vasos sanguíneos e la mínima quantidade de sangre que está circulando todavia por el sistema circulatório, el sistema circulatório através de la sangre se encarga de disseminar bactéria por todo el cuerpo. Por todo el cuerpo, por todo el sistema, ¿ya? Entonces, ¿qué es eso? ¿Qué significa eso? Eso significa que ha formado una sepsis. E la sepsis causa aumento de la temperatura, causa mecanismo de compensação, como por exemplo, taquicardia, ou seja, um aumento da frequência cardíaca, e simplesmente vai ter uma diminuição da pressão arterial. ¿Ya? Facilito. Um paciente com foco. Qualquer paciente com foco bacteriano, qualquer paciente com foco bacteriano, não importa onde, já, com aumento de temperaturas superior a 39,5, já, de acordo à nova atualização do QSOFA, aumento da frequência cardíaca e diminuição da pressão arterial. Dos desses critérios já é diagnóstico de sepsis. ¿Ya? Isso indica que o paciente vai necessitar de uma unidade de terapias intensiva ou simplesmente unidade de cuidados intensivos, UTI ou UCI. ¿Ya? Esse é o critério. Qualquer paciente com foco bacteriano, temperatura maior de 39,5, frequência cardíaca aumentada e diminuição do PA, com sinais, já com signos de desorientação, aparecem signos de desorientação, é critério diagnóstico para sepsis. Aí vai classificar não sepsis grave, leve, moderada ou severa. Já? O critério que se utiliza se chama QSOFA. QSOFA. Ok? QSOFA. São os critérios. Yeah. Células necróticas, não? Causadas por enzimas, causam reações inflamatórias, migração leucocitárias e fagocitárias. Claro, todo esse é o processo inflamatório, não? As cascadas de la inflamação. Existem também o que é a adaptabilidade, não? Qual é a propriedade do órgão adaptar-se à la situação. Existe também o que é a reserva funcional, que é a capacidade de incrementar o trabalho, não? Como o mesmo que ocorre com a hipertrofia. E o que é o mecanismo de compensação, que são um conjunto de ações não para suplir e restabelecer as funções deficitárias do organismo. Ok? Para a seguinte classe, ahorita vocês vão ter outra classe. Para a seguinte classe, vamos continuar falando de homeostase. Recomendo que leiam o livro, já, acerca de la homeostase
y también sobre líquidos electrolitos, ¿ya? Líquidos y electrolitos.